todos así, que nos organizamos y nos hablamos. Principalmente, primero, ¿cómo te sientas? ¿Cómo te sentó en el documental en ese momento y cómo te sientas ahora, a los 15 años? Bueno, ahora no lo vi, yo quería ver eso. No, bien, está bueno. Es una cosa muy iniciativa de un chico que es el director, que vino de su pueblo, de San Esperanza, y nació el cine acá y fue a dar la discusión, el choque así entre lo que era su pueblo chico, la cabeza y en ese momento alguien le dijo y entré como que, no sé, eso se le ayudó a entender lo que estaba viviendo. Eso es lo que quiero esperar. Yo lo vivo, que pase eso, que a una persona le pase eso, está buenísimo, ¿no? Como llena de emoción, no sé. Y creo que en ese momento y ahora y como va pasando el tiempo y todo el tiempo como que eso sigue pasando con distintas generaciones. ¿Sentí que hubo una refundación de la banda en cuanto a...? Como que no sé, yo creo que quizás, no sé por qué pasa eso. Yo lo relaciono con todo lo que pasa con la banda, lo relaciono mucho con la lírica. Porque la banda empezó por la lírica, empezó porque yo flashé con la que era Pedro y así empezamos. Con Javier también, y así eso fue así un poco el centro. También nos fijamos realmente las cosas terminan cuando termina la... No vi la película, así que si me repito y si me más boludeces, realmente lo que pienso. Pero bueno, me da la sensación, sí, eso, que Pedro por ahí dice cosas como que son reales hoy en día. Y las dice de una manera como que también al ir a la esencia, al ser tan poético, como no envejece. Como que él no te habla de, no sé, del programa de televisión que había en ese momento, pero sí te habla de la sensación que puedes tener cuando te habla la media. Claro. Y entonces no envejece, porque si él mirara la televisión en un canal que ya no existe, con un periodista que ya no existe, no importa. Ahora tendrá la sensación ahora en YouTube con otro periodista que está cumpliendo la misma función. Y lamentablemente nosotros éramos muy pesimistas y íbamos a la negatividad, y lamentablemente todo fue para ese camino. Claro. No es que las cosas fueron para mejor y quedó como estos pibes hablando no sé, de la peste negra de la Edad Media, sino que como que todo nos sigue pasando las mismas cosas. Yo lo relaciono con eso, no sé. También la música está buenísima. No, bueno, hay algo sobre que a mí desde que conozco la banda me surgió la incógnita y que me pasa con muy pocas bandas que escucho. Es como la sinergia esta que decís, que se da entre la lírica, digamos, de la lírica poética como de alto vuelo, que la música está buenísima, es como muy original, y también como la realidad, tipo ahí, eso como era algo que ustedes buscaban, que se da como alquimia, que es como, ¿cómo se da esa sinergia? O ¿cómo lo la sentís? música y la poesía, sí. Claro, sí, como la visión cotidiana y... Fue muy natural, lo de la música y la poesía fue muy natural. Nosotros, Pedro y yo nos conocimos y como que nos gustaba mucho lo que hacíamos uno del otro, y un día simplemente fue así, estábamos en una cocina, agarré un bajo y hicimos la canción Aprendo a comer vidrieras. Y así hicimos todo lo que hicimos, era muy fácil, o sea, como que no nos costaba nada, nos juntábamos y con Javier, no sé, a veces hay químicas de personas, de músicos que son medio mágicas, y para mí eso pasó entre nosotros tres, definitivamente. Era muy como, no sé, muy fácil fue todo. Y Pedro también con una facilidad, viste, aparecía con unas cosas
lo hacía parecer fácil, no sé, qué sé yo. A mí, igual nosotros alucinados con el chabón, ¿no? Yo siempre lo reconocí como lo que sigo pensando de él. Desde el primer momento para mí fue muy fulgurante, ¿no? La poesía de él. Fue como encontrarme con algo que, como un rayo, ¿entendés? Una cosa. Y me pasaba ensayando con él cuando hacíamos una nueva canción y de repente, no sé, yo me acuerdo días como de un montón de canciones de Dios, me acuerdo el momento en que las escuché yo por primera vez, que salió la cosa esa por primera vez de la boca de él, porque para mí era como un tiro que me entraba por una. Y supongo que esa emoción también era lo que producía la música. Digo, la emoción que nosotros sentíamos al escuchar lo que el pibe nos decía, producía en nosotros la música. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo veían ustedes la banda? ¿Como un proyecto principal al que apostaban como todas las fichas o era algo como más de, bueno, nos juntamos a tocar? Bueno, ese era el conflicto total y fue el conflicto siempre y fue lo que terminó desarmando la banda. O sea, Javier y yo somos, por decirlo de alguna manera, rockeros, no sé, nos gusta los discos, nos gusta la música, por eso tocamos instrumentos y bueno, cuando sos así, estás, qué sé yo, pensando cómo es una banda ideal, pensás un montón en eso y estás súper concentrado, ¿no? Pedro no, para Pedro era como algo que él hacía, él no escucha música, no escucha rock, o se escucha música, o sea, es un pibe re inteligente, re sensible que obviamente se da cuenta de que Velvet Underground es buenísimo, o Kraftwerk, o qué sé yo, pero no es que está como, o sea, coincidíamos, no era que es una persona completamente extraña, coincidíamos, escuchábamos música juntos y él por ahí coincidía, pero no era su pasión, y nunca él lo vio como, nunca nosotros dijimos vamos a hacer una banda y se va a llamar Dios. Las cosas fueron dando casualmente con dos personas por un lado que realmente tenían esa vocación, por decirlo de alguna manera, y otra persona por el otro lado que tenía ese talento y que por alguna razón lo hacía, pero no era algo esencial, ¿viste? Eso fue el conflicto que siempre tuvimos. Y eso fue lo que separó la banda un montón de veces. Igual más allá de eso, se llevaban bien, ¿no? Nosotros llevamos muy bien como personas durante bastante tiempo y en un momento nos empezamos a llevar muy mal por esa razón. Claro. Porque era como, loco, dale, nosotros queríamos tocar, queríamos ensayar, queríamos como... no sé, hoy sí, mañana no, no sé, hoy tengo ganas, mañana tengo ganas. Era un poco como como si me invitaras a tu casa, no como, ¿entendés? Como una diversión por él, un entretenimiento para él. Para nosotros no, era mucho más que eso. Y bueno, que yo también con la juventud, todas las no sos tan consciente, ¿entendés? Eso no lo vivía, yo no era que pensaba todo esto, es algo que tardé años en entender. En ese momento simplemente me irritaba y me enojaba porque vos tenés como un impulso y no sé, como sos joven, no sé. También una necesidad de hacer, de tocar, de salir a tocar. Sí, para mí era, no sé, lo único que me importaba, todo lo demás me hicieron un desastre. Y en ese sentido, las me bandas... sigue pasando, de hecho, como... Las bandas contemporáneas, ahí en la época que tocaban más en los 90 de acá, ¿eran como más compañeras para salir a tocar o era como un clima más hostil como lo que se vivía acá en la Argentina en esas épocas? No, había grupos con los que nosotros teníamos amistad y compartíamos fechas. Algunos de esos grupos no existen más y medio que se diluyeron, no sé, Sol Negro, La Mócula Lútea, no me acuerdo nombres de grupos que como que se diluyeron y ya no grabaron el cassette, porque también hay que entender que en esa época, o sea, vos tener un grupo era ir a una sala de ensayo y tocar, eso era tener un grupo. Claro. O sea, grabar era una cosa medio, no tenías un dispositivo. No estaba esto. Claro, Sí. no tenías un dispositivo, no existía la grabación digital, tenías que, no sé, conseguir algo que grabara y ir a grabarlo, era complicado. Así que muchos
muchos grupos por ahí tocaban años y un día dejaron de tocar y nunca quedó nada grabado. O si lo habían hecho 10 copias y ninguna de esas copias te había llegado. Y listo, ya está. Si no te llegó la copia, físicamente no la vas a escuchar. Por la radio no le iban a pasar. Y otras bandas que por ahí sí, como por ejemplo Ángela Tullida, Pasto Las Fieras. Bueno, en ese sentido hubo como un resurgimiento de Dios gracias a que quedó el disco grabado también. Totalmente, o sea, si no hubiéramos grabado un disco no hubiera pasado absolutamente nada. También. Pero grabamos un cassette en el 95, 96. Eso fue porque yo pensé que nos separábamos y como que dije, no, tenemos que grabar ya antes de que esto desaparezca. Y entonces grabamos un show y de hecho uno de los equipos, uno de los micrófonos no anduvo. Y lo editamos igual porque pensé que, bueno, que se acababa todo. Pero después volvimos. Bueno, en ese sentido, en el documental al menos, bueno, sé que ahora no quisiste verlo otra vez, pero quizás recordás como que hay bastantes críticas entre los tres de no, como que el disco no captó la esencia de la banda. ¿Qué opinas ahora? Ahora pienso que es una estupidez eso. Pienso que es increíble. Realmente lo escuché. O sea, cuando hicieron la reedición, me mandaron lo que llaman test pressing, que es como un disco para que vos lo escuches y digas sí, está bien, ¿no? Y bueno, tenés que sentarte y escucharlo todo. Y fui a la casa de un amigo, me senté y lo escuché todo y me quedé con la boca abierta realmente de lo bueno que está. Sí, me pareció increíble, o sea, no sé, son decisiones como de producción que tomó Gonzalo Córdoba, que en su momento nosotros quizá no entendimos o no sé. Yo quería que la batería suene tipo Flowers of Romance de Kill, algo así, pero en realidad Javier toca mucho más que ese baterista, entonces no sonaría bien, sería como si tuviera tanto reverb, no sonaría bueno. Ahora me doy cuenta que ese sonido como medio de jazz que tiene la batería del disco de Dios, como chiquitito, en realidad es el sonido correcto que tiene que tener. Así que sí, me tomó 20 años, pero... En ese aspecto como que hay... Notamos como varias etapas en la banda, en la cual como en la primera como más tipo de performática, de irrupción, hasta como de improvisación, sí. Y después como más en el armado más de los temas, decir bueno, hay que tocar los temas para que suenen de una determinada manera, con cierta búsqueda del sonido. Claro, yo creo que veo varias etapas. La primera sería como, bueno, improvisábamos todo el tiempo y luego esas improvisaciones se fueron consolidando en canciones. Y después hubo un momento muy clave que fue cuando vino Fugazi a este país. Wow. Javier y yo lo fuimos a ver. Y Fugazi tocaban 4 tipos. Yo me acuerdo que al escuchar los discos y decir como, qué bien producidos están los discos de Fugazi. Y después los fui a ver y no están producidos, sonaba así la banda. Me acuerdo que me quedé medio como una banda puede sonar tan bien, como tocar tan bien, como una banda punk, no sé. Y me acuerdo que salimos salí, me encontré con Javier y nos miramos y no tenemos que ensayar más. Y ahí entramos en un frenesí que Pedro no compartió, pero entramos en un frenesí nosotros que nos alquilamos una sala de ensayo y me acuerdo que Javier trabajaba y tenía una hora de comida y yo entraba después y quedamos una sala de ensayo a la vuelta del trabajo de Javier y la hora de comida de Javier era una hora de ensayo todos los días y los fines de semana ensayamos horas y entramos en unos cuelgues muy locos de tipo tocar una sola parte de una canción, o sea, tocar las 3 notas de, no sé, Choquemos, las primeras, y las tocábamos durante una hora seguida, ¿viste? Entrábamos en una especie de psicodelia del sonido muy loca, como una microscopía. Todos los días. Sí. Pero no, ni bola, ¿viste? Él está en su mundo, pero nosotros nos recopamos con eso, nos recopamos con tocar bien, no sé, pero de un lugar de nuestra música, de Dios, de ese minimalismo que nosotros teníamos, esa cosa como entre máquinas y seres humanos, medio man machine, no sé, nos enganchamos mucho en eso.
Y estuvo muy bueno. Yo creo que eso, no sé qué año fue, pero el año que vino Fugazi, básicamente. Y creo que fue como una bisagra, como en un momento nosotros empezamos a sonar muy bien, Javier y yo, como siempre hemos tenido mucha unión en lo musical, ¿viste? Pero yo, sinceramente, yo no sabía tocar cuando empecé a tocar con Dios. Javier sí, Javier tocaba muy bien y hacía cosas muy raras en baterista, ¿no? Como por ejemplo, me acuerdo que grababa cassettes de él tocando batería como canciones, o sea, componía temas que era batería nada más. Tiene como una creatividad increíble y bueno, yo aprendí a tocar un poco con él, medio vago, pero en ese momento me puse las repilas y nada, salimos como realmente, yo creo que hubo un momento que sonábamos muy bien y en ese momento grabamos el disco, que el disco lo grabamos, o sea, las baterías se grabaron en un día, o sea, en una sesión. Javier entró y grabó 19 baterías una detrás de la otra, así como suena en el disco, están ahí, qué sé yo. Es impresionante, lo pienso ahora y digo, wow, man, ¿qué onda? ¿Cómo hizo? Pero en ese momento era para mí natural que el pibe tocara tan así como una máquina, no sé. En ese sentido, ¿tenían como algún tipo de búsqueda sonora de como un objetivo de llegar a algo? No, nos gustaba lo que hacíamos nosotros. Realmente nos gustábamos como nos gustaba lo que tocaba Javier y le gustaba como tocaba yo y nos gustaba lo que hacía Pedro y era como, esto somos nosotros. Sí. Siempre tuvimos como mucha la misión de hacer algo original, que ahora me parece como ridículo, pero de nuevo como en el sentido de la juventud nos ayudó en la ignorancia de darte cuenta de que por ahí no existe nada original, o hay una banda original cada 50 años, o sea, original. No digo la personalidad, bandas con personalidad en miles, pero original, no sé, Suiza, es original. ¿Qué sé yo? Los Beatles son originales, pero hay como 10 bandas originales por el total. Pero bueno, nosotros queríamos hacer algo completamente único. Y entonces era como, bueno, no teníamos una influencia de decir, ay, quiero sonar así, no, para nada. Lo único que pasó fue eso de Fugazi, decir, qué bien que suenan, quiero sonar, quiero tocar así de bien. Como eso, me parecía muy, muy poderoso. Y como viste, nosotros nunca escuchábamos música de gente que toca bien. No es que escuchábamos King Crimson, escuchábamos Joy Division, escuchábamos música de gente que no sabe tocar. Y cuando vimos una banda que nos gustaba, que tampoco era mega fans ni nada, pero nos gustaba, fue así. Tocar tan bien fue un revelatorio en ese sentido. Se puede tocar súper recontra bien y no ser aburrido, no sé. Claro. Nosotros pensábamos. En ese aspecto también de... Sí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente hacer historia? Ni idea, la verdad. No sé, no creo que haga historia, pero yo. No sé, o sea, yo creo que lo que dicen del éxito en la película es muy interesante al día de hoy. Que te ven como un éxito pero existe. Y vos, con tu banda, por lo menos en mi vida, yo creo que todos los presentes formás parte de la vida de ellos. Y la gente que te fue a ver, yo hablo por mí, pero yo lo voy a seguir mostrando en cada una de la gente. Porque también forma parte de hacer pertenecer de algo, de contarle algo a la gente, de vivir. Y, perdón la emoción, ¿no? Pero es... ¿qué se siente? No sé, es hermoso que me digas esto realmente, te lo agradezco. De verdad, es re lindo. Es hermoso, sí. Gracias. Gracias a vos. Y se juntaron o sea, porque bueno, el documental ya tiene casi 15 años, pero hay como hace unos años un video de los tres, creo que es en Casa Colombo, con Rodman. Claro. ¿Qué pasó ahí? Claro. Bueno, yo iba a tocar solista y fueron cayendo. invité a Javier a que toque la batería, entonces estábamos tocando y como nos vimos con Pedro, le dijimos como vení al show y si querés, cuando termina el show nuestro,
subís al escenario e improvisamos algo. Y dijo, bueno, me acuerdo que llegó y estábamos en el camarín y de repente estaba mi hermana que estaba por ahí y me dice, ¿qué tiene en el bolsillo? Y tenía como un tubo así que le salía del bolsillo. Y ahora que saco así tenía como una pila de letras así. Fue increíble, todas letras nuevas, ¿viste? Y también estaban letras de Dios. Y bueno, no sé qué pasó, estábamos tocando y le habíamos dicho eso como que cuando terminábamos nos bajábamos y si todavía tenía ganas de subir a hacer una improvisación, subíamos, improvisábamos algo los tres, pero como creo que fue el segundo tema, como que subió al escenario y agarró el micrófono y empezó a improvisar él arriba de lo que nosotros estábamos tocando. Y o sea, realmente era buenísimo lo que estaba haciendo. Y nada, terminó y dijo, ¿qué tema quieren que toquen? Al público. Y ahí fue como, ¿qué vamos a hacer? Dijimos, bueno, miramos a Javier y ¿qué vamos a hacer? Hizo literal teníamos que tocar. Sí. Y claro, hizo lo que era Dios. Lo que hacíamos nosotros con otras bandas, no lo hizo él. Así que nada, intentamos tocar los temas, pero son bastante complicados por lo menos para nosotros. Encima estaba Rodman con el saxo ahí. No, Rodman se bajó porque Rodman estaba tocando con nosotros el tema que él tocaba, pero él se bajó y nosotros, no sé, intentamos tocar 2 o 3 temas, la gente se sabía mejor los temas que él, la letra la verdad la cantaban mejor, o sea, más. Él igual tiraba sinónimos. O sea, se la sabía el sentido. El concepto estaba. Claro, lo sabía, pero estaba recreando a su manera. Y bueno, y obviamente, así como que descendió el caos sobre nosotros. El primer tema que intentamos tocar se me cortó una cuerda, entonces me bajé, ellos iban tocando, yo me bajé, fui al camarín, agarré un bajo y el que me lo dio me decía como, me dijo algo y yo como ni bola, como que me hablaba tipo. Y claro, me subí al escenario y hice así y estaba afinado en otro tono. Eso es lo que el pibe me ha intentado decir. Entonces yo intentaba tocarnos un tema de Dios como me lo acordaba y sonaba de cualquier cosa, y ya era como demasiada matemática. Intentar entender cómo estaba afinado el bajo y cómo era la canción, no sé, tocamos 2 o 3 temas, yo creo que fue muy emotivo, como una catarsis de un montón de gente que estaba ahí que le encantó eso, la emoción fue muy contagiosa y todo, estuvo buenísimo, pero no fue una verdadera reunión de Dios. Y musicalmente fue un desastre. No, estuvo genial. Hay presente. Hubo gente. Estuvo excelente. De hecho, me lamento de no haber grabado las cosas que dijo Pedro, las letras nuevas esas que decís. Claro, eran alucinantes. Sí, está buenísimo. Genial. Era un Dios, medio Yo lo decía por ahí subiendo la cuesta, no decía la cuesta, decía subiendo, no decía subiendo, pero decía lo mismo pero con otras palabras. Sí. Como que su mente, no sé, se acordaba, pero lo reescribía, ¿no? Un genio. En ese sentido quería preguntarte si había otro show que hayan hecho, digamos, en los años que Dios estaba activo, que te haya quedado así como presente, como, che, este fue el mejor o el peor por algún... No, me acuerdo como cosas como muy puntuales. Me acuerdo el día que hicimos el tema de la princesa, lo improvisamos, estábamos los 3 de ácido, tocábamos abriendo para la mano de Filippi. Me acuerdo que estábamos tocando y no podíamos parar, literalmente no podíamos parar. O sea, yo me quedé como mirando cómo mis dedos se movían haciendo esa base de bajo y escuchando como Pedro decía hacer una lluvia que limpia durante no sé cuánto tiempo, 20 minutos, no sé. El tiempo se detuvo. Me acuerdo que de golpe rompimos el hechizo, terminamos y toda la gente estaba completamente en silencio, mirándonos como loco. Efectivamente yo decidí bajarme y me bajé y se abrió como el mar, Moisés, ¿viste? Se abrió así y me miraron como tan de la cabeza que estábamos. Me acuerdo que era cosas así, no sé, un show buenísimo, otro show, no sé, qué sé yo. La verdad que estaban buenos, que en general creo. Me acuerdo también un homenaje a Pablo Letandro en que decidimos que íbamos a improvisar todo el show, temas nuestros, como que me parecía eso lo más adecuado como homenaje a Pablo Letandro. En otras bandas estaban tocando con temas de Pablo Letandro. Entonces nos invitaron y dijimos, bueno, vamos a improvisar. Y empezamos, y al empezar, Pedro y yo nos peleamos. Yo dejé el bajo acordando, porque tenía distorsión, y me fui a mi casa que quedaba a 2 cuadras. ¿Después volviste? Me fui, me fui caminando, fui a mi casa todo enojado, me subí a mi casa, no sé qué hice en mi casa, y de repente dije,
como que volví, y cuando volví entré y el bajo estaba acoplando y ellos estaban. O sea, estuvieron tocando tipo, improvisando batería y voz sobre un acople de un bajo que hacía feedback durante media hora, no sé, espectacular. Y bueno, agarré el bajo y me puse a tocar y seguimos tocando, pero bueno, sí, por ahí media hora estuvieron así. Gran homenaje a Belo de Ande, ¿no? Sí, era como, hagas este rey. Claro. ¿Y cómo fue el pase de subirse a tocar instrumentos ajenos a decir, bueno, hacemos shows, organizamos cosas propias? No me acuerdo bien, pero creo que el nombre de Dios surgió justamente a un costadito mientras estábamos esperando para subir. Como también se me ocurrió y quedamos así. No sé, no me acuerdo. No sé, pero como te digo, Javier y yo somos rockeros, la mejor palabra, y queremos hacer show, queremos tocar, queremos subir un escenario, queremos hacer una banda. Nuestra banda tenga nombre, saque disco. Me acuerdo que Pedro nos decíamos, bueno, queremos hacer un disco, pero decía, ¿por qué? Pedro ni quería aparecer en el documental, digo, no, bueno, dale, después. Igual siempre un poco. Siempre el no primero. Un poquito de Air Force Man. Pero bueno, sí, es verdad. No quería. Pero bueno, no sé, no me acuerdo. Pero eso era lo que yo quería, evidentemente, Javier también. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? ¿Abrimos? Bien. Hay una parte muy linda del documental en la que Pedro habla un poco sobre lo que él piensa del arte, que habla de esto, de que el arte es superfluo, es superficial, es muy armado, porque la gente que hace arte es la gente que ya tiene no plata, y él explica su evidencia, la evidencia de Javier, la tuya, y nada, me parece muy importante como recalcar eso, porque es literalmente lo que me pasa con tus oídos un poco, que es pensar eso, más allá de las letras, de todo lo que se hace de las letras, y la cantidad de imágenes de Buenos Aires y de los barrios G de Buenos Aires que se transmitan. Más allá de todo eso, incluso en la música siento que hay una impronta particular de hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y eso es como, yo siento que pega de un lado que baja de lo superfluo, que baja de lo superficial, de la idea de que el arte es eso que se muestra, eso que está preparado como para un producto, como para mostrárselo a alguien y empieza a hacer algo de expresión, eso de hacer la música porque está pasando algo en las letras, eso es completamente genuino y es lo más parecido al arte que me imagino yo que puede haber. Por eso cuando escuché yo por primera vez fue como, está todo acá. Y nada, para mí soy músico y me rodeo de músicos y de tener una banda y estoy rodeado de bandas y todo esto está presente todavía, pero sacado. La gente que tiene plata, la gente que puede tener una banda, la gente que no tiene plata se la rebusca una banda y por lo general fracasa. Pero nada, me pareció muy linda esa parte y quería saber si seguías teniendo presente, digo, si lo puedes ver en el día de hoy, qué pensabas sobre eso. La verdad que a mí es como, cuando escucho a Dios, escucho eso y me emociona un montón porque es literalmente escuchar arte. O sea, no esa rama embellecida, esto de las bandas que copian a My Bloody Valentine o lo que sea, la banda que copian a Fugazi. No, es expresar lo que sentís inmediatamente con lo que tenés porque qué sé yo, porque estás laburando 9, 10 horas antes y tenés que salir a hacer otra cosa porque si no la cabeza te estalla. Y me parece muy hermoso por eso. Quería saber qué pensabas. No, sí, coincido contigo. Sí. Sí, igual creo que es verdad lo que dice Pedro, es verdad, pero no invalida, qué sé yo, el arte hecho por las clases altas que se dedican a eso. No todo, por lo menos, qué sé yo, estaba Borges o qué sé, Claro, pero es como que en Dios siento que se nota más genuino, como es directamente esqueleto, como no hay una vestidura acá, sí. no
ni nada, como bajo, bata, punzante y sin... Sí, eso era muy, muy consciente, la desnudez así era algo como que... Claro. A mí me cuesta que yo ahora, ponele, cuando me siento muy desnudo así, me cuesta. Necesito como, no sé, ponerle algo, distorsión, simple, algo como que haga una especie de envolvencia, algún tipo de atmósfera, de como líquido amniótico en el cual más o menos, ¿viste? Que de hecho, Yo creo que, claro, él sufría a veces bastante la exposición y en ese momento, que yo, eso es un careta, nosotros no le damos mucho crédito a ese sentimiento, ¿viste? Pero claro, nosotros estábamos mucho más protegidos, entiendo ahora. O sea, el pibe ese diciendo esas cosas ahí, ¿viste? Sin nada, así, como muy jugado. Ahora que yo canto, lo entiendo más eso, ese momento, como decir, digo, me costaría estar tan expuesto como él estaba y no creo que yo, bueno, lo intento, pero no. Sí. Cuando volvés a Buenos Aires, ¿percibís el mismo Buenos Aires? Sí, y otro también, las dos cosas. Porque, bueno, creo que yo nací el año que salió el disco, años después de la composición y los temas, y como que creo que bueno, todos los que tienen mirada acá, vemos el mismo Buenos Aires que escuchamos en las canciones. Nada, quería saber qué percibís vos. Sí, Buenos Aires va cambiando y siempre como que es igual, o sea, tomás una esencia, se mantiene, hay algo que es como muy particular de esta ciudad, no sé cómo explicártelo, pero yo lo siento. Una de las, bueno, como por ahí, volviendo a lo que decía él de la música, eso a mí una cosa que me sorprende mucho de Buenos Aires, pero bueno, de Argentina en general, es, siempre lo digo porque no me daba cuenta cuando vivía acá y me di cuenta viviendo afuera que acá la gente hace cosas, no sé, obra de teatro, libros, bandas, esto, para hacer una película, lo que sea, o hacer una película, como sea, contra todo. Cosa que para mí era natural, como hacíamos nosotros las cosas también, y como hago las cosas yo, pero que me di cuenta que no es tan normal como nosotros pensamos que es. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Y es algo que valoro mucho yo ahora. Siempre lo valoré, pero lo daba más por sentado. Ahora que veo cómo funciona aquello, Europa es como tipo, bueno, ¿tengo la plata para hacerlo? Sí, lo hago. ¿No tengo la plata para hacerlo? No lo hago. O sea, eso que decía él, tipo, lo voy a hacer contra viento y marea, y no es algo necesariamente del rock, es algo de todo. Yo me acuerdo, no sé, bueno, Cromañón, yo vivía acá, y era como, bueno, empezamos a tocar en la casa de la gente, departamentos, y veías como un director de teatro, no sé, tiraba la puerta, tiraba una pared de su casa para hacer una sala de teatro dentro de una casa, ¿no? Y eso es algo que pasa todo el tiempo en este país y en esta ciudad, y algo que yo valoro mucho y que veo que sigue pasando siempre. Sí. Yo quería preguntar justo cuando preguntó mi amigo Tinto, vos hablaste de la desnudez. Yo pensé primero en, quizás, porque es lo que capaz uno más necesita escuchar lo que siente, ¿viste? Pero yo pensé como en algo del control, ¿no? Como que en la banda uno venga con una cosa y otro venga con otra cosa, y que cosas como por ejemplo el contenido temático esté completamente cedido a quien tenía la voz y lo rítmico esté cedido al general. Pero también, qué sé yo, como pienso en la falta de control, o qué sé yo, se puede también llegar al poder de no tener instrumentos o no saber tocar, o de no tener los contactos o la forma de hacerlo y tener que robar tiempo de otro. Y digo, ¿no? Como, ¿qué relación hay? No quiero decir control porque no me suena control, pero ¿qué relación hay? Como, siento que hay como, bueno, y también, ¿no? La disyuntiva constante que se peleaban y había como muchas opiniones distintas y como una falta de control. ¿Cómo lo verías hoy así con este tema del control sobre el arte y sobre el contexto y sobre las oportunidades?
como capaz es muy amplio, ¿no? Pero ¿Cómo lo veo ahora yo en lo que estoy haciendo ahora? ¿Cómo lo veo como era con Dios? en general, como que, no sé. Yo ahora toco solo, o sea que el control lo tengo yo. Pero lo que decías de Dios es así, o sea, era un descontrol y no hace falta poner una dirección porque el campo, digamos, de control de cada uno era total. ¿Entendés? A mí nadie, o sea, por ejemplo, yo durante muchos años no afiné el bajo. ¿Por qué? Porque no sabía afinarlo, no tenía afinador. Yo no afinaba, la verdad, y tocaba. Y nadie se enteraba. Porque no había nada con qué afinar. No había una guitarra, nadie iba a decir, che, está desafinado. Aunque con la batería, con la voz de Pedro, que algo. Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? De algo que podía suceder. Y bueno, o sea, hacíamos lo que queríamos, cada uno hacía lo que quería, y como te digo, la química de la banda y el gusto que teníamos, la compatibilidad en el sentido de que, o sea, yo podía hacer lo que se me cantara y era muy raro porque me dijeran, che, no me gusta lo que se hace. O Pedro podía decir lo que se cantara y nunca pasó que yo dijera, che, qué bueno que está diciendo Pedro. Y así con la batería, así con todo, no nos chocábamos en nada, choquemos juntos, pero en realidad no, nunca chocamos. Entonces, sí, era totalmente descontrolado y totalmente libre y podíamos componer arriba del escenario y podíamos subir en cualquier estado y podíamos hacer cualquier cosa y podíamos tocar sin ensayar porque la banda encajaba en las piezas juntas y cada uno tenía total control y no chocaba con nadie dentro de su Quizás después de haber vivido eso y haber experimentado ese descontrol, por así decirlo, decidiste terminar, por ejemplo, haciendo todo vos, teniendo todo el control. Claro, no, en el medio pasé por Buenos Hermanos. Claro. Pero igual Buenos Hermanos creo que fue en ese sentido una experiencia similar. Compartíamos mucho, pero los dos cantábamos, los dos programábamos la batería, un montón de cosas, pero también había muchísima como natural compatibilidad. Diferente, muy diferente. Claro, la importancia de ese... perdón. Perdón. Sí. Es bastante directa y está en relación a que ponerle para mí, o haciendo que como para todo el que estamos acá, como que hay algo que es como documentalista en la manera que lo dicen, o sea, Pedro y Javier, que es como escuchar a Dios como que Dios te queda como clavado por una lógica documentalista de cómo ves las cosas, cómo experimentar la ciudad y eso, que es lo que está en las letras. Entonces digo que las letras tienen como algo muy importante. Y ahí pregunto como que pareciera como que, vos mismo lo decís, como que las letras de Pedro son como un rayo que salen de la nada, como ¿cuáles serían las influencias literarias o dónde se apoya? No sé, porque Pedro es muy raro. Bastante loco de ese lado. Y yo pienso, por ejemplo, capaz que en esa época, no sé, hay como gente que está, poetas, escritores que narran también la ciudad como desde una misma mirada, pero digo como, ¿por qué esa lección? Yo creo que era la respuesta al tango. Porque el tango, vos pensás, eran escritores, no eran songwriters cualquiera, había escritores que querían escribir y de repente se dan cuenta de que si podías ser un poeta que te leyera 5 personas o podías meter eso en el tango y te iban a escuchar 1 millón de personas. Y me parece que muchos de los poetas del tango son eso, son poetas que decidieron incorporarse en ese formato, ¿viste? Quizás por ahí viene la cosa, porque es una carga, o sea, Pedro evidentemente tiene una calidad literaria muy alta, lee muy poco o casi nada. No sé, por ahí le viene de ahí, o por ahí le viene, qué sé yo, nació con eso el chabón. Tan presente supo leer muy bien la realidad, la calle, lo que pasaba, ¿no? Ese era como su libro principal, ¿no? Sí. Pero vos eso lo vi, o sea, cuando se arma la banda, que vos decís como, bueno... Yo lo vi desde un minuto uno, yo leo de siempre, yo leí, al momento que hicimos la banda había leído más de lo que... Por eso, nunca hubo idea tuya de colocar letras, o fue como, bueno, le doy... No, o sea, la cosa era como, yo quiero hacer música para este pibe. Y él quería hacer lo mismo, él quería conmigo y Javier apareció y fue perfecto y dijimos así estamos. ¿Vos ya escribías en ese momento? No, bueno, se había escrito, pero yo creo como una especie de break, como una especie de brote psicótico o algo así.
y dejé de escribir después. Pero eso fue a los 16 años, o sea, antes de Dios. Sí. Digo, ahora no escribo, yo corto y pego, ¿no? O sea, publico libros, pero no se escribo. Sí. Después de haber hecho algo tan impactante que a todos los que están acá les impactó, después cuando seguís con otros proyectos, en algún momento te queda de pensar, no sé si va a estar a la altura o te rompe las pelotas si alguien te pregunta por lo anterior en lo que estás haciendo, o es algo que bueno que pasó. No, lo tomo como algo bueno, qué sé yo. Si a alguien le parece, qué sé yo, me pasaba mucho al principio de Mueran Humanos que venía gente como, no, pero Dios estaba mucho mejor, y bueno, qué sé yo, está bien. O sea, ¿le gusta a Dios? ¿Qué puede decir? No, tiene que matar al lado ahora, es como, qué sé yo. Lo tomo como lo que viene, te gustó, buenísimo. ¿No te gustó acá ahora? Bueno, es tu vida, está todo bien. Nunca hice nada para que te guste, vos ni a nadie, así que si te gusta, buenísimo, me encanta. Y así lo vivo, y así lo vivo ahora, que estoy empezando otra cosa nueva. Bueno. O sea, nunca te fue pesado para seguir lo que vio antes. No, tampoco, viste, es una cosa que voy caminando por la calle y la gente me grita. ¿Cuántos somos acá? O sea, entiendo viste, como hace poco alguien me dijo, una banda de culto es como una banda cualquiera que tiene como una banda popular. Una banda popular tiene, que yo, 1 millón de fans y hay como 500 que son mega fans. ¿Viste? A los cuales le cambió la vida y hicieron bandas inspiradas en eso y escucharon todos 150.000 veces, tienen un montón de teorías, ¿no? Me dijo, una banda de culto es esos 500, solamente esos 500. Bueno, es como lo mismo que sí. Yo no tenía idea de Dios ni nada, simplemente terminé acá y viendo el documental y que está por eso no es que tipo, vos tampoco eres un fan, o sea, no es que no me pesa, no me va a pesar. No llegué, ojalá. ¿Alguna vez te pasó de escuchar alguna otra música o una banda que diga, che, esto me hace acordar a Dios? Sí, Sleep for Mods. Cuando salió Sleep for Mods, lo escuché, boludo. Es como nosotros. ¿Y con bandas de acá? No, pero bueno, me lo dicen, o hacen un cover, o qué sé yo, no sé. Hace 1 año y medio fui a tocar a Mar del Plata y tocaba un grupo llamado Un Chica que estoy en bajo batería y tocaba un cover de Dios. Pero sí me pasó con esa banda inglesa que como que incluso el pie se parece físicamente a Pedro, ¿no? Raro. Y es de nuestra edad, más grande incluso. ¿Cómo es que se llamaba? Sleep for Mods. Pero es un pico con una compu y otro que habla. Pasa que la compu es una batería en bajo, medio que suena medio para mí me suena. A mí me suena medio parecido, pero bueno. Decís que en Dios, como que vos querías tocar para las letras de Pedro. Entre sus otros proyectos, Mueran Humanos ahora, ¿para qué lo haces? Y bueno, me liberé de esa tarea. No, lo hago porque a mí me gusta. No sé, lo hago porque no puedo hacer otra cosa y lo que me gusta hacer. Si no lo hago, no tengo un tiro. Pero bueno, estuvo buenísimo hacerlo eso con Pedro. Ya estaba crecido. Y ahora me digo lo mío. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta por ahí que no haya dado. Perdón, me he dicho pero sentís que algo de lo de Dios, más allá de claramente su historia y cómo aprendiste a tocar, ¿no? Pero sentís que ahora, en la música que vas a hacer ahora o la que hiciste en estos últimos años, tiene como esa influencia todavía? Yo soy el mismo y hago lo mismo. O sea, eso es lo que yo siento. Yo siento que soy lo mismo, hago lo mismo, estoy haciendo lo mismo desde que tengo 16 años. O sea, eso es lo que siento yo. Sale diferente cada vez y no intento
pretendo venderla a nadie, tipo, no, esto es el nuevo, digamos, no, es lo que yo hago. Pero yo en ningún momento dije, voy a cambiar, voy a hacer otra cosa, no sé, una evolución natural de todo. Incluso nosotros teníamos, creo que en el documental hay un momento que estamos tocando en El Dorado hay una caja de ritmos, y estamos tocando Pedro y yo. O sea, siempre tuvimos eso nosotros, teníamos una caja de ritmos, no sé. Siento que estoy haciendo lo mismo. Obvio que no es lo mismo, pero... Dime. ¿Por qué migraste? ¿Por qué? ¿Migraste? No sé bien, no sé. No sé, si supiera... Pero entré como en un delirio místico. ¿Viste que vivieron en Alemania? Ah, pirá, empecé a irme a hablar porque me he vuelto loco a los 6 años. ¿De dónde? ¿Me fui? Claro, Porque me fui, no hubo ninguna razón. No decidí irme. De hecho simplemente más que irme me quedé. Había ido y decidí que no iba a volver. Voy a empezar a vivir, digamos, como siguiendo mi intuición nada más, extremadamente destructiva forma de vivir. Pero bueno, en algún momento eso me llevó a entrar en sincronía con Carmen y hicimos buenos hermanos, o sea que tan mal no estuvo. Y también en Alemania fue como caímos ahí, decidimos quedarnos de un día para el otro, nos quedamos todo muy caos total. No hubo ninguna dirección, ninguna razón. Así de retrospectiva lo puedo entender, puedo decir, bueno, qué sé yo ya no quería trabajar más y quería ganar plata con la música sin cambiar nada de lo que hiciera yo, ¿entendés? Sin retroceder un centímetro. Y supongo que lo ven ahí, no lo quiero hablar, no sé, qué sé yo. La verdad que fue puro caos. ¿Qué año te fuiste? 2005, fui y volví, fue así como literalmente hipercaótico. Y en algún momento me quedé en España, luego en Inglaterra, luego en España, luego en Alemania. No sé si hay algo más por allá, alguien más que quiera hablar o decir algo. O si vos, Tomás, querés contarnos algo más. No sé. A mí me interesa saber como del vivo, no sé, de tocar en vivo, de la experiencia de tocar en vivo. Qué sé yo al menos no viví los 90s acá. Sí. Bueno, la gran lucha era tipo lograr que alguien se enterara. O sea, porque no había internet. Para que se enterara alguien se lo tenía que decir, lo tenía que leer a algún lado, en la radio, no sé. Era complicadísimo, hacer flyers, hacer gente, no sé. Y era la gran lucha, era salir o no salir en el cine Clarín, que era tipo, me mandaba la data, bueno, usted farmacia, chicos. Bueno, mandaba la data y bueno, un día aparecías, otro día no. El día que aparecías cambiaba todo, porque los 25, 30, 40, 50, 100 personas que te gustaba tu banda, vos no las conocías, no sabías dónde estaban, no sabías quiénes eran, ni su teléfono, o sea que si salías se enteraban y venían, y si no salías no venía nadie. En ese sentido también había como un choque quizás entre ustedes de, bueno, quizás con Javier la movían más para que vaya gente y Pedro o no. Sí, definitivamente, pero no era un choque, ya también asumieron que Pedro no iba a hacer ese tipo de cosas. Claro. Porque estaba claro que no le interesaba. Pero tampoco le interesaba que vaya gente a los shows. Y no sé, habría que preguntar. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, esa era la lucha, digamos, la diferencia con ahora, que bueno, vos ahora lo subís a tu red social y chao, listo. Sí. Claro. Ahí en esa época no se podía hacer eso. ¿Tuvieron momentos de reunirse que había mucha gente? Sí, hubo como el final, yo creo que el final de hecho estuvo muy relacionado con eso. O sea, ¿Cuál fue el último recital?
último recital fue un lugar que se llama Fin del Mundo. Wow. Mirá. Como la banda. Sí. Dios se defiende del mundo. Claro, sí. Muy bueno. Pero fue ese año, un par de años, o sea, todo cambió cuando nosotros, fue otro momento así como medio que dijimos, tenemos que tocar todas las semanas en un lugar. Eso se propusieron. Sí, no sé, como que ponerle que las historias que escuchaba, no sé, CBG, Patti Smith tocó tipo todos los viernes. Claro. Sí. Algo así, no sé. Creo que fue algo concretamente tipo el CBG o el 100 Club. Y escuchamos y dijimos, tengo que hacer eso. Y teníamos un sonido nosotros. Entonces fuimos a un bar que se llama Podestá, que quedaba en General de Cisolera ahora y Nine Hotel, en el mismo espacio. Y fuimos y le dijimos al chico que a su vez había tenido bandas y súper buena onda con nosotros. Dijimos, bueno, venimos todos los jueves, traemos un sonido, traemos una banda, nos pagas tanta plata y la entrada es gratis. Y nos dijo, sí. Entonces ahí empezamos a tocar todos los jueves con distintas bandas que nosotros invitábamos DJ, que en ese momento realmente fue una idea bastante pionera. Y ahí empezamos y no sé, por ahí hicimos eso 3 jueves y al cuarto estaba lleno, pero mal, tipo, de gente que no sé si venía a ver a la banda o venía, era un descontrol y estaba buenísimo. Y en ese momento como que pegó un salto el público de Dios, empezó a ver mucho más. Y antes de eso fue cuando los visitantes nos invitaron a abrir para ellos. También hubo como un salto, como de tocar para 5, tocar para 50, 40, no sé yo. Como un salto bastante, eso fueron como 2 saltos. Y después salió el disco y tuvo mucha repercusión en su momento el disco. Salió en todos los medios rock, que en esa época había muchos más que ahora, lo comentaron y muy bien y nada, salió un montón de gente, pero eso duró 6 meses. Bueno, a los 6 meses de la salida del disco dejamos de tocar. Y yo creo que sí, que eso tuvo que ver, quizás tocar para más gente no era algo que a Pedro le hiciera gracia. A nosotros sí. Pero ¿Incursionaban en otras artes? ¿Estuviste metido en cosas de fanzines o algo? bueno, yo hacía lo de los cataps, creo que ya lo hacía, Claro. no me acuerdo. Pedro y Javier, los dos son artistas plásticos buenísimos, ¿no? Javier dibuja súper bien y pinta. Pedro también. Lo incorporaban a la banda. Sí. Lo incorporaban a la banda, le Sí, por ejemplo, el arte del disco de Dios lo hizo, o sea, la idea, esa imagen la creó Javier. Muy bueno. Él estudiaba arte. Me acuerdo cuando lo conocimos, era más chico que nosotros, por ahí debía tener 16 o algo así. Y en la casa tenía unos cuadros muy buenos, muy oscuros, así tipo, por ejemplo, fotos como históricas, cuadros muy grandes, las hacen fotos históricas, pero cosas muy oscuras, tipo guerra, campo de concentración, todo muy... ¿Quién es la persona que aparece en la portada? Siempre tengo ese sentido. No lo voy a decir. Lo voy a dejar en misterio. Es Javier con la máscara. ¿Es Dios? Aguardo un segundo. Te lo habrán preguntado. No hay más temas grabados. Igual hubo como creo como una reposición de la banda con el documental, el vinilo que salió en 2021, para mí hubo como... Sí, como te digo, siempre es como que hay un pequeño renacer siempre. Con internet que tiene sus cosas Siempre malas, pero pasan también los sus cosas años y buenas. algo pasa, ¿no? Alguien sale, bueno, la película, después el disco, está el cassette, hay gente que quiere reeditar el cassette, el vinilo también, o otro quiere reeditar el cassette. Sí, y... Es como Dios mismo, no muere nunca.
Bueno, si alguien más quiere preguntar algo, si no, le agradecemos mucho a Tomás por haber venido, a ustedes por haber venido a ver el documental. Y nada, le damos un aplauso y por finalizado el evento. Sí.